Santo es el Señor. Esta es la mañana que el Señor ha hecho para nosotros. Estamos en victoria. Y tenemos que ser agradecidos, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque estamos de pie. Estamos bien. Un día más de vida que el Señor ha hecho. Hay que ser agradecidos del Señor porque Él es el que nos mantiene de pie. Aleluya. El pastor extendió también la invitación a este lugar. Como siempre decimos y no nos cansaremos de decir, todo aquel que quiera venir a recibir bendición, que quiera recibir un fuerte abrazo, palabra de Dios, y quiera que oremos por usted, este lugar está abierto porque este lugar se abrió por usted, aleluya, para bendecir su vida en esta mañana y todos los días que el Señor nos permita estar en este lugar, amén. Juan capítulo 10, versículo 27, y luego vamos a brincar a Hebreos, pero primero Juan capítulo 10. Aleluya. Vamos a estar puestos en pie en reverencia a la palabra, los que puedan. Amén. Ahí vamos a leer el versículo 27. Y la palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Te repito, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora vamos a Hebreos capítulo 3. Unos libros un poquito más para adelante ahí mismo en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8. Hebreos 3, versículos 7 al 8. Tranquilo que esperamos. Hebreos 3, 7 al 8. ¿La mayoría ya lo tienen? Juan, ayúdame a que lo tenga. Versículos 7 y 8. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y te repito, la parte que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por esta oportunidad. Te pido, Señor, que unja mi garganta, Señor, mis labios. Sé tú en este lugar, hablando, Señor, como hablaste a mi vida a través de este mensaje, Señor, que sé que será de bendición, Padre, y de impacto a cada vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Aleluya. Santo es el Señor. Hemos leído dos porciones de la palabra, pero antes de seguir, yo quiero darte el tema de esta mañana. Y yo quiero que tú le digas al que está a tu lado ahora. Dile: Dios aún habla. Ok, ahora le vas a decir: ¿lo oyes? Ok, Dios aún habla. Y te pregunto yo esta mañana: ¿lo oyes? Amén. Ese es el mensaje que el Señor hoy nos viene a hablar nuevamente, porque Él siempre está hablando. Pero el tema de hoy es: Dios aún habla. Y nos está preguntando: ¿me estás escuchando? ¿Estás prestando tus oídos a lo que yo te estoy diciendo? A mi boca está hablando. Vamos a ver cómo Él habla, cómo Él se dirige a nosotros, cómo Él está constantemente llamando. Pero hay dos cosas que suceden cuando escuchamos la voz de Dios y cuando no la queremos escuchar.
Así que Dios sigue hablando, pero siempre que Dios habla, está esperando una respuesta de nosotros. Siempre que Dios habla, va a esperar una respuesta de nosotros. Por eso fue que te dije, ¿lo oyes? ¿Estás escuchando lo que el Señor te está diciendo? Lleva tiempo diciéndote, hablándote. Está ahí todo el tiempo, una tras otra, de diferentes maneras, hablando a tu vida. Y tú lo estás escuchando y tú estás respondiendo a esa voz. Aquí vemos dos cosas sumamente importantes, ¿verdad? Hay una misma verdad en estos dos versículos que yo te acabo de leer. Y esa misma verdad es que Dios habla a su pueblo siempre. Él nunca deja de hablarle a su pueblo. Hubo momentos que habló de una manera que vamos a ver y otro tiempo en que empezó a hablar de otra manera. Está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Pero cuando leemos estos dos versículos, discúlpenme. Vemos claramente que Dios dice que Él le habla a sus ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Y aquí hoy el Señor le está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Aquellas ovejas son aquellos que han decidido seguir a Jesús. Pero para seguir a Jesús, yo tengo que prestar atención a la voz de Dios. Yo no puedo cerrar mis oídos a lo que el Señor está hablando a mi vida, a lo que el Señor posiblemente lleva hablando mucho tiempo sobre mi vida. Yo no puedo cerrar mis oídos. Y estos dos versículos está diciendo, Dios sigue hablando a su pueblo. Dios sigue estando pendiente y hablándole a aquellos que han dicho ser sus hijos, que han caminado, que han decidido ser discípulos. Porque si hay una cosa que distingue a su oveja, es que es discípulo porque ha decidido seguirlo. Dice, mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco. ¿Usted entiende lo lindo del Señor? Cuando usted conoce la voz de Dios, dice también el Señor que Él te conoce. No pasas desapercibido. Está atento a ti porque conoce su voz, está pendiente a lo que Él habla sobre tu vida, lo que te está diciendo hace tiempo. Él dice, como están atentos y mis ovejas me oyen, yo los conozco. Y como me oyen, me siguen, porque tú no puedes seguir a alguien que no estás escuchando, que no estás entendiendo. Tú no puedes seguir a nadie que no conoces. Por eso Él dice, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellos me siguen. Así que Juan 10:27 que te acabo de decir, habla y afirma que sus ovejas oyen su voz. Pero el otro versículo que te acabo de leer en Hebreos 3, versículo 7 dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Aquí el Señor estaba hablando a su pueblo en aquel momento y hoy vuelve a decirnos a nosotros, es mejor escuchar mi voz que no oírla o dejarla desapercibida, no querer escucharla, continuar mi camino, no seguirlo, cerrar mis oídos y endurecer mi corazón. Así que esto significa que la voz de Dios no es algo del pasado. Significa que la voz de Dios sigue estando vigente, sigue hablando hoy a su pueblo. Él no está en silencio. Hay muchas maneras que Él le habla a su pueblo. La voz de Dios no es algo pasivo tampoco. Y como no es pasivo, no es algo pasado, Él exige respuesta de nosotros. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos escuchando la voz de Dios? Dios lleva tiempo hablando en este lugar. Lleva tiempo, hay gente que lleva escuchando la voz de Dios en este lugar. Y hoy es el día de responder a esa voz. Aleluya. Él siempre exige una respuesta. ¿Y tú sabes qué? Hay dos contestaciones a esa voz. Hay una que es la primera que te mencioné en Juan, que la podemos deducir, que es la que el que oye y es su oveja, lo sigue. Y eso me habla a mí de obediencia. Hay dos respuestas claras para aquel que escucha la voz de Dios. O escucha la voz de Dios y obedece la voz de Dios. O hay otro que responde de la manera que no tiene que responder. Y es cuando endurece su corazón. Solamente hay dos maneras de respuesta a la voz de Dios. Tú decides qué vas a hacer
cuando estás escuchando la voz de Dios. Cuando Dios habla sobre tu vida, cuando Dios va hablando de diferentes maneras, tú te lo encuentras no solamente cada domingo, cuando el Señor te trae una palabra. Hay veces que tú puedes estar en tu trabajo, puedes estar en cualquier sitio, aún en tu casa, y el Señor te puede hablar. No solamente en voz audible, puede hablarte de cualquier manera y tú puedes entender si reconoces la voz de Dios, que Dios te está hablando. Entonces solamente hay dos respuestas: o obedeces la voz de Dios o endureces tu corazón. Y si endureces tu corazón, hay consecuencias. Aleluya. Samuel es un ejemplo claro y preciso. Era un niño. En aquel momento que el Señor le habló por primera vez a Samuel, era un niño, el cual estaba siendo discipulado en el altar por el sacerdote Elí. Pero en un momento dado el sacerdote Elí se desvió. Y dice la palabra que en un momento dado Samuel estaba, ¿verdad?, en su habitación y escuchó una voz y pensaba que era el sacerdote llamándolo. Y fue la primera vez, fue una segunda vez, una tercera vez y creo que hasta la cuarta. Samuel entendió que era el Señor el que lo estaba llamando. Era Dios el que estaba hablando. Porque el mismo sacerdote le dijo: es el Señor el que quiere hablar contigo. Cuando vuelva a llamarte, dile: heme aquí. Esa es la respuesta de obediencia, iglesia. Esa debe ser nuestra respuesta en obediencia. Que cuando Dios te está llamando, que cuando Dios está hablando sobre tu vida, tú le puedas decir: Señor, heme aquí. Aleluya. Que puedas contestar de la manera correcta. Él le dijo: habla, Señor, pero que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo oye. Eso es estar pendiente a la voz de Dios. En ese momento Samuel al principio no la conocía, pero empezó a entender desde ese momento cuál era la voz de Dios. Y dice la palabra que desde ahí en adelante el Señor hablaba con Samuel constantemente, a medida que Samuel fue el profeta del pueblo de Israel en ese tiempo, cuando se levantó el primer rey. Samuel comenzó a entender con claridad y a comprender cómo era la voz de Dios. Samuel comenzó a ser enseñable, comenzó a ser sensible a la voz de Dios y comenzó a estar dispuesto a escucharlo en todo momento. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿Estás dispuesto a entenderla, a ser sensible a la voz de Dios? ¿Estás dispuesto a obedecer esa voz que te está llamando y hablando? Hay una diferencia entre una oveja obediente y un pueblo endurecido. En Juan 10:27 que te leí dice: las ovejas representan a los discípulos que oyen, que confían y obedecen. ¿Sabes por qué? Y te voy a decir esto para que usted entienda. Aún dentro de la casa del Señor no todos son discípulos. El discípulo es el que le sigue fielmente, deja todo y continúa la obra del Señor. Continúa la voz de Dios en obediencia. No le presta sus oídos a cosa contraria que no venga de Dios. Y hago paréntesis aquí. Y ahora entra lo que el Señor me dio cuando llegué aquí. Hay un espíritu de estupor que se levanta muchas veces en medio del pueblo de Dios. Un espíritu de estupor. Escúchame bien esto. Esto el Señor me lo dio cuando llegué ahorita aquí. Y mira lo que significa el espíritu de estupor. Se refiere a una condición espiritual en la que una persona o grupo es incapaz de percibir o comprender las verdades espirituales, especialmente las relacionadas con el Evangelio y la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que significa? Es un estado de insensibilidad, un estado de dureza de corazón y una falta de discernimiento. ¿Tú sabes por qué? Porque la palabra en Romanos 11:8 dice: Dios les dio espíritu de estupor. Y tú sabes lo que significa: son ojos que no ven y oídos que no oyen. Es un espíritu que se levanta en la iglesia, porque esto fue en el pueblo de Dios. Se levanta un espíritu para que entonces tú no puedas ver lo que Dios está haciendo espiritualmente y para que tú no escuches la voz de Dios.
Cuando tú le prestas tus oídos a voces contrarias, porque somos más expertos en prestar nuestros oídos a voces contrarias que a la voz de Dios, y comenzamos entonces a anidar en nuestro corazón lo que no proviene de la voz de Dios, crea estancamiento, crea problemas, crea tribulación. Comienzas a tener sentimientos que no son acordes al Señor, posiblemente en contra de la obra, en contra de lo que se hace, y son espíritus que se levantan para detener lo que el Señor hace. Por eso Él dice, mis ovejas, porque no todos dentro aún de la casa del Señor a veces no somos ovejas. También hay corderitos dentro de la iglesia del Señor. Usted lo puede decir, porque el Señor le dijo a Pedro, mira, Pedro, apacienta mis ovejas. Después le dice, apacienta mis corderos. Y usted sabe las características de cada una. Eso es un paréntesis dentro de lo que estoy diciendo, pero tenemos que entender que nuestros oídos solamente se le dan a la voz de Dios. Que si hay alguien que se levanta a atacarte y a poner en tu mente cosa contraria, tú la puedas detener. Si hay alguien que se levanta en contra de la obra, en contra del evangelio, tú detengas. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le prestas oído a la voz que no es de Dios, detiene tu ministerio, detiene tu unción, detiene todo el depósito que Dios ha puesto sobre tu vida. O decides seguir la voz de Dios, o le prestas tus oídos al enemigo. Y el enemigo no te va a venir con un estridente que le dicen, cositos que lo ven por ahí, como lo pintan por ahí el diablo, con sus cuernitos. No, se va a vestir como cualquiera de nosotros, para llenarte tu cabeza, tu oído, y endurecer tu corazón. Por eso dice, si oyeres mi voz hoy, no endurezcáis su corazón. Tengan mucho cuidado de dejar que el espíritu de estupor se meta para quitarte la bendición de Dios, para evitar que tú escuches la voz de Dios. No le permitas al enemigo robar tu bendición. Cerramos paréntesis. Porque el que no oye la voz de Dios está rechazando su voz. El que decide no escuchar la voz de Dios, como dice en Hebreo, está rechazando su voz. Dice que aunque oyeron, no creyeron ni obedecieron la voz de Dios. Por eso el pueblo de Israel, en el desierto, todos perecieron. Porque fueron tan atrevidos que dice que ese día se conoció como el día de la provocación. Provocaron a Dios a ira. Porque eran tan atrevidos que Dios les hablaba de de diferentes maneras. Le hablaba a Dios a través de los milagros, le abría un mar rojo. Dios seguía hablando a su pueblo. Por aquí los estoy dirigiendo con una columna de nube, por aquí los estoy dirigiendo con una columna de fuego. Pero ellos decidían ir en contra del líder, que era Moisés en aquel momento, que era la voz de Dios en aquel momento. Ir en contra y desobedecer la voz de Dios. Y llegó un momento que dice la palabra en Éxodo 17, que dice que los hebreos en aquel momento provocaron a Dios. Y dice que fue el día de la provocación, donde ellos decidieron endurecer su corazón por no oír la voz de Dios. No entraron a tierra prometida. Perdieron la bendición por cerrar sus oídos a la dirección de Dios. Pero cuando nosotros actuamos en obediencia, como hizo Abraham en Génesis 12, él actuó en obediencia. El Señor le dijo y le habló a Abraham y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a tierra que te mostraré. Dígame ¿usted no cree que Abraham le pudo haber llegado? ¿Dónde iré? ¿Qué pasará conmigo si no me voy a llevar nada? Me voy a salir de mi cobertura, que era mi familia, mi entorno, mi tierra. Nosotros somos ejemplo de eso. El Señor nos sacó, ¿verdad? Nos trajo a San Sebastián. El Señor en un momento dado habló a mi vida y me dirigió a eso mismo. Te voy a sacar de tu tierra, de tu parentela, te voy a llevar a una tierra donde no te conocen. Dios sabe todas las cosas. Si yo no hubiera obedecido, la obra no se levanta. Pues Abraham obedeció la voz de Dios sin cuestionarla. Eso es obedecer. Yo no le cuestiono lo que Dios me manda a hacer, lo que Dios nos manda a hacer.
Hoy es el día de obedecer esa voz. Nosotros no podemos postergar la obediencia a la voz de Dios. Porque si postergamos la obediencia a la voz de Dios, es peligroso sobre tu vida. Hoy en Hebreos 3:7 que te leí, dice que hoy, si oyeres la voz de Dios, hoy dice, especifica, no dice mañana, no dice cuando estés listo, no dice cuando las circunstancias se mejoren. Él te dice, hoy obedece mi voz. Si oyeres mi voz, hoy es el día de obedecerla. Porque cada vez que escuchamos la voz de Dios y la ignoramos, tu corazón se va endureciendo poco a poco. Hoy Dios nos está moldeando, nos está enseñando, nos está recordando la importancia y lo vital que es la voz de Dios. Zaqueo fue ejemplo de responder también a la voz de Dios en el momento. La palabra dice que Zaqueo buscó la manera porque Jesús llegaba cerca de él, y dice que se trepó en un árbol porque era muy pequeño, pero él no perdió la oportunidad, buscó la manera de ver a Jesús y Jesús lo vio. Y dice la palabra que el Señor le habló y llamó a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. ¿Sabes qué? Zaqueo no esperó. La palabra no dice que Zaqueo lo pensó. No dice que inmediatamente Zaqueo descendió de aquel árbol y se fue con Jesús a su casa. Y tú sabes qué fue lo lindo de escuchar la voz de Dios, ser obediente y actuar en el momento, en ese hoy que le había llegado a Zaqueo, que hubo salvación en su vida y toda su casa fue salva. Porque dice que la salvación llegó ese día a su casa. ¿Qué estás esperando para que la salvación llegue a tu casa? Hoy es el día. Pero hubo alguien, te trae un ejemplo, que hubo un momento que no quiso escuchar la voz de Dios. Y fue un gobernador. Cuando Pablo fue una de las tantas veces encarcelado, atrapado por predicar el evangelio, y hubo un gobernador que se llamaba Félix, dice la palabra en Hechos 24, que este gobernador lo escuchó porque Pablo comenzó a hablar del evangelio y comenzó a defenderse. Y dice que este hombre lo escuchó, pero su respuesta fue una que no hubo después otra oportunidad para la que él recibió ese día. Por eso dice el Señor: si oyeres mi voz hoy es el día que comiences a obedecer. Porque él le respondió a Pablo: por ahora vete, que cuando tenga oportunidad te llamaré. Este gobernador perdió la oportunidad que le estaba dando la voz de Dios a que obedeciera, porque no se volvió a saber nada más si este gobernador tuvo otra oportunidad. La palabra no refleja que tuvo otra oportunidad. La oportunidad es en el hoy, cuando te llega la voz de Dios. ¿Sabes lo que pasó? Que la indecisión en este hombre evitó que escuchara la voz de Dios. Y la indecisión es un problema. La indecisión te hace evitar escuchar o no querer aceptar la voz de Dios. Cada vez que tú ignoras la voz de Dios, tu corazón se hace menos sensible. Por eso tenemos que escucharlo y obedecer hoy. Hoy el Señor te está recordando que lleva tiempo hablando sobre tu vida. ¿Sabes para qué? Para que comiences a seguirlo. Porque dice: mis ovejas oyen mi voz, yo los conozco y ellos me siguen. Y seguir a Jesús, como siempre te he dicho, es dejarlo todo. La gente no quiere dejarlo todo. Pues tú no me puedes decir a mí que tú estás escuchando la dirección a través de la voz de Dios cuando no lo dejas todo, cuando no tomas tu cruz y lo sigues, cuando sigues viviendo de la misma manera, cuando sigues actuando de la misma manera. Hay tanta gente, y lo digo por experiencia propia, que llevan años en el evangelio y siguen en la misma condición y dicen que le sirven al Señor, pero no son discípulos, porque los discípulos son los que siguen al Señor. Lo dejan todo, llevan su cruz cada día, dice la palabra, y lo siguen.
trabajan, confían, están constantemente viviendo como el Señor manda a vivir. Pues no me digas que sigues la voz de Dios cuando continúo de la misma manera. Aleluya. Porque cuando la voz de Dios llega y tú lo sigues, en ella hay cambio, en ella hay transformación. La voz de Dios trae rendición, trae obediencia, no trae rebeldía. La rebeldía llega por el endurecimiento de corazón, por no querer escuchar la voz de Dios. Tú ves cuando a una persona se le endurece el corazón, la persona cambia. La persona se transforma, pero no para bendición. La persona se transforma para pararse en una posición de rebeldía, porque el Señor lleva tiempo hablándoles, pero ellos no quieren escuchar. Siguen en su postura, siguen en su condición. Y Dios te dice, es que la voz mía trae transformación. Mi voz no trae rebeldía. Mi voz no va a endurecer tu corazón. La que endurece el corazón somos nosotros. Es la persona que no quiere escuchar la voz de Dios. Aleluya. Este seguimiento que nosotros decimos hacer cuando escuchamos la voz de Dios y lo obedecemos es un seguimiento que trae cambio. No puede ser simbólico, tiene que ser radical. Y muchos dirán, ay, pero es radical, porque cuando Dios hace algo, cuando Dios te llama, es porque te ama tanto y te quiere bendecir y quiere que tú estés bien, que la condición en la que tú te encuentras no es la que Él quiere para ti. Por eso es importante, como el Señor te habla, el Señor te llama, el Señor te dice, estoy aquí, llamo, estoy a la puerta, toco, pero necesito que me abran, necesito que escuchen mi voz de llamado, necesito que abran la puerta, porque lo mío trae cambio. Yo no sigo siendo el mismo, aleluya. Los discípulos, ejemplo Pedro y Andrés, que fueron los primeros discípulos que Jesús llamó, dice la palabra, dice que el Señor les dijo, venid, en Mateo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dice la palabra que ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Tú sabes lo que el Señor está diciendo ahí? Pedro y Andrés obedecieron la voz de Dios al instante, dice. Y dice más, dice que soltaron las redes. ¿Tú sabes lo que significa? Soltaron lo común, lo que hacían cotidiano, lo que estaban acostumbrados a hacer, lo que les daba sustento. ¿Sabes por qué? Porque comenzaron a confiar y sabían que la voz que los había llamado tenía poder para sustentarlo, para continuar, para seguirlo. Esa voz era mucho más poderosa que lo que tenían. Ellos dijeron, yo voy en pos de esa voz que me está llamando. Voy a obedecer, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque la voz de Dios trae cambio a tu destino. El Señor le cambió el destino a Pedro y Andrés. Los convirtió en pescadores de hombres. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios, tú sabes lo que significa. Que te está acercando a su propósito. Te está llevando a su destino en gloria. Eso es lo que estaba haciendo con aquellos discípulos que lo obedecieron y lo escucharon. Pero lamentablemente hay gente como el joven rico, porque te estoy trayendo ejemplos de ambas cosas. Hay gente como el joven rico, que dice la palabra en Marcos. Dice que Jesús, este joven dice que se dirigió a Jesús, le dijo, Señor, yo guardo tus mandamientos. Escuchen bien lo que le estoy diciendo, porque es que es referente a la iglesia, a la casa, a aquellos que dicen servirle al Señor. Él dice, yo he guardado tus mandamientos, yo te he servido toda la vida, yo he hecho lo que la ley dice. Y el Señor lo único que le dijo, porque conocía su corazón. Porque el Señor te va a llamar y te va a dirigir conforme a lo que Él ve que está mal en tu corazón para corregirlo y camines en pos de Él y lo arregle y te transforme y te cambie. Él le dijo, en otras maneras, yo me imagino que el Señor pensó y dijo, wow, sí, él ha guardado la ley, ha sido obediente a todas las leyes. Pero el Señor quiso probar su corazón. Y dice que el Señor le habló y le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y ahí fue
lo que le destruyó el corazón al joven rico. El joven rico no quiso escuchar la voz de Dios y endureció su corazón. Dice la palabra que cuando escuchó estas palabras, su corazón se entristeció y se fue. No quiso seguir a Jesús. ¿Dónde estaba su corazón? Su corazón estaba lejos de la voz de Dios. Su corazón estaba en todas sus posesiones, en todo su dinero. Y hay mucha gente, y yo siempre lo digo y lo repito, podemos tener todo lo que el Señor le dé por darnos. Porque si hay algo que el Señor quiere es bendecirnos. Pero ahí dice la palabra también que el mal de todo hombre, el dinero, ¿verdad que si dice algo así la palabra? El que daña y corrompe muchas veces el corazón es el dinero. Pues eso pasó en el joven rico. Prefirió no escuchar la voz de Dios, irse y endurecer su corazón. Perdió su oportunidad en su hoy. Porque ese día fue su hoy a la voz de Dios. Y él dijo, no la quiero escuchar. Aleluya. Así que escuchar la voz de Dios nos obliga a tomar decisiones radicales. El seguir a Jesús nos hace tomar decisiones radicales, aunque duelan, aunque pierda, aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda en este momento. A mí lo que me tiene que importar es obedecer la voz de Dios a cuesta de cualquier cosa. ¿Sabes por qué? Porque como hizo Pedro y Andrés, ellos sabían que su sustento iba a ser el Señor, que a ellos no les iba a faltar nada cuando siguieran a Jesús, cuando siguieran esa voz que les hizo el llamado. Aleluya. Cuando decimos seguir a Jesús, ¿tú sabes qué? Ese seguimiento verdadero te va a costar. Si tú estás dispuesto a pagar lo que te va a costar por seguir la voz de Dios, estás por buen camino. Te va a costar, como te dije, te va a doler, posiblemente tengas que soltar. Y ahí es que somos probados. ¿Sabes por qué? Porque ese seguimiento verdadero donde decidimos hacerlo radicalmente te va a traer libertad, te va a traer gozo, como decía el pastor esta mañana. Y no solamente eso, te va a traer vida eterna, iglesia. Y amigo que me escucha, obedecer la voz te va a traer vida eterna y no perdición eterna. Aleluya. Por eso te digo que Dios sigue hablando hoy. Él no ha dejado de hablar. Él habló de distintas maneras a través de toda la historia, como te mencioné ahorita. En el Antiguo Testamento Él hablaba por voz audible. Todavía Él habla por voz audible. Pero para darte un poquito de detalle de cómo el Señor ha ido hablando a su pueblo, dice la palabra que Él hablaba por voz audible. Ejemplo de esto fue Moisés en la zarza ardiente. Dice que en aquella zarza ardiente salió la voz de Dios y habló con Moisés, aleluya. Dios se reveló claramente, directamente con Moisés. Y Moisés, a pesar de que pudo tener temor y todo, obedeció la voz de Dios. Y se convirtió en el libertador del pueblo de Israel y lo sacó de Egipto, aleluya. Eso es lo que el Señor quiere que tú entiendas, la importancia de la voz de Dios. Hay un propósito que se tiene que cumplir. Hay un destino al cual tienes que llegar. Pero ¿cuánto has decidido obedecer la voz de Dios? El Señor habla a través de los sueños. Lo hizo con José. Sabemos que José, el Señor le hablaba todo lo que iba a hacer. La voz de Dios en ese momento eran los sueños que José tenía. Si José no le hubiera hecho caso a la voz de Dios, ¿qué hubiera pasado? El pueblo de Israel hubiera perecido, porque entonces José no hubiera guardado comida, no hubiera tenido toda la provisión que tenía para los días malos. Eso es lo que nos trae la voz de Dios, escucharla para que nos preparemos. Y Él habla también a través de sueños. Si usted no entiende un sueño, acérquese a alguien, sino a alguien sabio, consejero de parte del Señor, que tenga revelación de parte del Señor y que a través de la palabra pueda ayudarle a entender ese sueño. Pero el Señor nos habla muchas veces por sueño. Por visiones el Señor habló muchas veces a los profetas, a Isaías le habló en una visión donde él vio, cuando el rey murió, dice que vio al Señor sentado sobre un trono alto. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú buscas ese capítulo 6 de Isaías, dice la palabra que el Señor le dio esta visión a Isaías y desde ese día la vida de Isaías cambió.
se convirtió en uno de los profetas mayores del pueblo de Israel. Uno de los profetas del Señor, uno que fue a llevar la voz de Dios. Uno que se convirtió en la voz de Dios en medio de su pueblo. Aleluya. En el Antiguo Testamento hablaba a través de los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas mayores, menores, Oseas, Joel, todos esos profetas fueron la voz de Dios en el Antiguo Testamento. Aleluya. Así que a través de los profetas el Señor también usaba hombres para comunicar la voluntad de Dios. Y tú dirás, pero el Señor sigue. Sí, el Señor sigue hablando. Ya bajo el nuevo pacto, mira lo lindo del Señor. Dice que en Hebreos 1, versículo 1-2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, hablándole del Antiguo Testamento, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Lo primero que el Señor te dice hoy: yo he comenzado a hablarte por el Hijo. ¿Cómo es que el Señor ha comenzado a hablarte por el Hijo? Jesús es la revelación suprema y directa del Padre. Él vino, descendió, fue ejemplo aquí en la tierra. Así que la primera manera que Él ha empezado a hablar ahora en estos tiempos fue a través de su Hijo amado. Él ha empezado a hablar por lo que Él hizo, por lo que Él vino a hacer, porque Él vino a entregar su vida. Ha comenzado a hablarte, a decirte: yo vine, entregué mi vida, derramé mi sangre y resucité al tercer día para que hoy tú tengas acceso y vida eterna y perdón de pecados. Lo primero que el Señor te dice es: yo he empezado a hablarte a través de mi Hijo amado. ¿Tú sabes cómo te habla el Señor hoy? A través de su Espíritu Santo. ¿Y cuánto no lo queremos escuchar? Dice la palabra en Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Escúchate esto: porque no hablará la voz de Dios, porque no hablará por su propia cuenta, ni aún el Espíritu Santo habla por su propia cuenta, y son uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que hablará todo lo que oyere. ¿Que oyere de quién? Del Padre. Así que la voz de Dios hoy es el Espíritu Santo. Y tú sabes lo lindo, que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Está sobre nosotros, está en nosotros y está con nosotros, dice la palabra. Y si tenemos el Espíritu Santo y lo empezamos a escuchar, seremos guiados por esa voz de Dios. Pero muchos no quieren obedecer lo que el Señor habla a través de su Espíritu. La manera más fácil de hablar del Señor es a través de la palabra de Dios. Ahí está plasmada la voz de Dios. Y si tú me dices a mí que tú estás obedeciendo la voz de Dios y no obedeces la palabra, estás mintiendo, porque no estoy obedeciendo la palabra. Te quiero llevar, porque te dije que el tema es: a un Dios habla. ¿Lo oyes? Si yo lo oigo, obedezco. Y la palabra de Dios es la mejor manera de escuchar la voz de Dios, pero nadie la quiere escuchar. Somos expertos en tomarla, en cargarla de aquí para allá, pero no la estudiamos, no buscamos revelación de ella, no buscamos la voz de Dios. ¿Y cuántas veces necesitamos respuesta? Mira lo que dice de la palabra de Dios en Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Cuando me dice útil, ¿qué significa? Es beneficiosa, es de ayuda, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Pues qué mejor que la voz de Dios a través de su palabra, pero no la queremos escuchar. La tienes dispuesta para que la puedas escuchar en tu propia casa. Ahora mismo está audible. Tienes la voz de Dios a través de la palabra cada domingo, cada miércoles, cuando podamos volver a escuchar, ¿verdad?, los cultos los miércoles. Así que la Biblia es la voz escrita de Dios.
Y la palabra dice en hebreo que es viva y es eficaz. Y es más cortante que espada de doble filo. Y penetra hasta lo más profundo de tu corazón. Hasta los tuétanos, dice la palabra. Y conoce las intenciones y los pensamientos de tu corazón. ¿Tú sabes cómo el Señor te habla? Si abrieras la palabra de Dios, todo lo que tu corazón está tratando de imponer sobre tu vida sería reprendido, acabado, porque esa palabra va a penetrar y te va a ayudar, porque la voz de Dios va a comenzar a entrar en tu corazón. ¿Cómo habla la voz de Dios hoy? A través de sus pastores y líderes espirituales. El Señor levanta hombres y mujeres todavía hoy para hablarte a través de parte del Señor, para que puedas escuchar la voz de Dios. Su palabra dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio del Señor. La voz de Dios está a través de sus pastores, a través de sus líderes. Pero a veces tampoco queremos escuchar la voz de Dios. Dios delega autoridad y palabra en pastores, en líderes que edifican sus corazones, que corrigen, que muchos no quieren ser corregidos, y que guían conforme a la verdad de Cristo. Usted tiene que entender que la voz de Dios también está a través de sus líderes, de sus pastores, para guiarlo a través de la verdad. Si su pastora ve que hay algo que usted tiene que corregir, recíbalo con amor. Porque si va a través de la palabra, porque a eso te llevo, todo lo que tú recibes, para tú entender si es la voz de Dios, tienes que pasarlo por el filtro de la palabra. Cuando te corrijamos, tiene que ser a través de la palabra. Si yo te digo, yo veo esto en tu vida, o si el pastor ve y te explica y te dice, mira, yo entiendo que tienes que mejorar esto porque el Señor me está mostrando que hay esto. Pero la palabra dice, y te va a corregir con la palabra. No ni por su parecer, ni por su perspectiva. El que te corrija tiene que ser a través de la palabra. ¿Me entiende? Para que usted entienda que el Señor está hablando. Porque el Señor no te va a herir, sino que te va a corregir y te va a encaminar. Aleluya. Así que la voz de Dios no es pasiva ni es silenciosa. Produce transformación, ejecuta su voluntad y revela su gloria sobre tu vida. ¿Sabes que la voz de Dios es poderosa y gloriosa? Cuando Dios habla, no es como una voz humana. Su palabra lleva consigo fuerza divina, lleva majestad y lleva autoridad. ¿Y sabes qué? La tierra tiembla ante la voz del Dios Todopoderoso. Por eso cuando Dios habla, tú sabes. Por eso tú sabes que hay muchas veces cuando Dios habla, tú tienes que caer postrado. Hay veces que tú entiendes y sabes que la voz de Dios te está hablando porque tú caes postrado. Porque dice que la tierra tiembla ante su voz. Reconoce la autoridad de parte del Señor. Si no hay cambio en ti, tú tienes que ponerte a evaluar si tú estás escuchando la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios debe provocarte reverencia. No podemos tratarla como algo común, sino como una intervención gloriosa de parte de Dios. Aleluya. La voz de Dios te va a dar vida espiritual. Tengo muchos versículos, pero quiero adelantar. Las palabras, dice la palabra, que las palabras que yo os he hablado son espíritu y verdad. Las palabras que Dios habla son espíritu y verdad. Porque el espíritu es el que va a vivificar tu alma. Es el que va a arreglar tu corazón. Y dice que son vida. La voz de Dios a través de su palabra es vida. La voz de Jesús comunica vida al alma, nos alimenta, nos despierta del letargo espiritual. Porque mira que caemos en un letargo espiritual, ya no tenemos ánimo. El desánimo entra por estar escuchando voces extrañas y no la voz de Dios.
porque le prestamos, como te digo ahorita, oídos a lo que no tenemos que oír. Y eso trae letargo espiritual. Tenemos que ser transformados, iglesia. Si nos sentimos secos espiritualmente, yo te lo digo claramente porque a todos nos ha pasado. Si nos sentimos secos espiritualmente, necesitamos exponernos más a la palabra de Dios. ¿Qué significa? Tenemos que exponernos más a escuchar la voz de Dios. Su voz revive aún hasta los muertos. ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Qué fue lo que hizo que Lázaro saliera de la cueva? ¿Qué fue lo que hizo que Lázaro resucitara? La voz de Dios. Porque la voz de Dios trae autoridad. La voz de Dios va a traer vida. Y lo que está muerto tiene que resucitar. La palabra dice que el Señor dijo: Lázaro, ven fuera. La voz de Dios le dio una autoridad a la muerte para que soltara a Lázaro y reviviera. Ese es el poder de la voz de Dios. La voz de Dios revive lo que está muerto. Y hoy yo no sé qué es lo que tú tengas muerto sobre tu vida o te sientas en un estado de mortandad, pero hoy el Señor te dice: sal fuera de esa cueva, comienza a escuchar la voz de Dios que te está llamando. La voz de Dios cumple siempre su propósito, porque la palabra dice que la palabra que sale de su boca no volverá a mí vacía, dice la palabra. Dice que no regresará a él vacía, sino que hará lo que yo quiero. La palabra del Señor, su voz a través de su palabra, hace lo que él quiere. Aleluya. No importa el tiempo que pase, su palabra va a ser efectiva. Su palabra nunca va a ser ineficaz. Aunque pase el tiempo, se va a cumplir por la cual fue enviada. Por eso yo le creo al Señor que cada palabra que sale de este lugar, que la voz de Dios que sale de este lugar, yo sé que va a pasar lo que tiene que pasar, porque dice su palabra que lo que Él envía hará lo que Él quiere. Aleluya. Podemos confiar en lo que Dios ha dicho sobre tu vida, sobre tu casa, sobre todo lo que te rodea, sobre esta iglesia, sobre tu llamado. Tú tienes que confiar porque la voz de Dios ha hablado y como Él ha hablado se cumplirá. Aleluya. ¿Y cómo tú identificas la voz de Dios y apagas las voces contrarias? Reconociendo obviamente la voz de tu pastor, tu buen pastor, el que cuida por sus ovejas. Las ovejas conocen la voz del pastor. Los verdaderos discípulos tienen una relación tan íntima con Jesús que saben cuando Él es el que está hablando. ¿Y tú sabes qué? Como conocen la voz de Dios, rechazan todo lo que suena contrario, que no es la voz de Dios. ¿Sabe qué? Este fin de semana nosotros estuvimos en un congreso, en un CAP en Toa Alta. Eso estuvo poderoso. Y hay cosas que se levantan a opacar la voz de Dios. Y si nosotros le permitimos, todo el esfuerzo que tú hayas hecho hasta el día de hoy, lo vas a perder. Todo tu avance por prestar tus oídos a lo que no proviene de Dios te va a detener. Y Dios tiene cosas tan grandes. Allí nos enseñaron que seamos, ¿cómo era la palabra? Trastornadores. Nosotros tenemos que trastornar este ambiente, este lugar, con la palabra de Dios. Comenzar a callar las voces contrarias. Allí nos enseñaron, si alguien viene a hablarte
lo que no proviene de Dios, porque las murmuraciones, los chismes, las cosas que se levantan en contra del Evangelio de Dios, son cosas que no vienen de la voz de Dios. Pues allí nos enseñaron que hay que apagar esas voces, hay que acabarlo. ¿Sabes por qué? Porque el predicador testificaba y nosotros nos reíamos, pero es la realidad. El pastor Harrigan, no sé si ustedes han escuchado, Juan Carlos Harrigan, y él explicaba que él tiene un lugar donde él va, una habitación separada, como una cabaña, fue que él dijo, y ahí él se va y se retira y está todo el día antes de ministrar, domingo. Porque a veces la gente se cree que predicar es fácil, no es fácil, hermano. Predicar no es fácil, lleva una preparación, una separación con el Señor. Usted nos ve aquí, pero hay que buscar la revelación de Dios, hay que buscar la voz de Dios para su pueblo, porque somos la voz de Dios. Yo no vengo a predicar aquí lo que me parece, aquí yo predico lo que el Señor pone en mi corazón para su pueblo. Y él decía que él tiene este lugar y se separaba el día antes para ir a predicar el domingo. Y ese día dice que él, todo el día, dice que la presencia del Señor estaba en aquella habitación. Y él estaba, uno dice por ahí, pompeado porque la presencia del Señor, todo lo que vivió en esa intimidad con el Señor, y él salió renovado. Pero saliendo de aquel lugar, el enemigo lo estaba escuchando. O sea, él sabía, el enemigo no entró allí porque sabía la gloria de Dios que había, pero afuera lo estaba esperando. Y dice que saliendo de aquel lugar, le entró una llamada. Le entró una llamada, y esta llamada era de alguien hablando de otro ministro del Señor. Y él dice que él se quedó, solamente él lo único que dijo en un momento dado, ya terminando la conversación, fue lo único que contestó. No le dijo, o sea, no habló del ministro, pero prestó su oído a escuchar la llamada. Y solamente hizo, Y dice que cuando fue a ministrar el domingo, después de aquella gloria, todo el día, dice que él no podía fluir en el Espíritu. El primer servicio, porque ellos tienen dos, dice que él no podía. Era como una barrera que había frente a él y nada sucedía en medio del pueblo. Terminó de predicar y se fue a su oficina a encerrarse. Se tiró al suelo, clamó al Señor. ¿Qué pasa, Señor? Si ayer yo viví tu gloria, yo salí de ese lugar empoderado, salí lleno de tu gloria, de tu presencia. Y el Señor le dijo, por el cuando le prestamos nuestros oídos al enemigo, tumbamos toda la unción. Toda la unción que el Señor ha depositado en nosotros. Por eso te digo, no le prestes tus oídos al enemigo, porque va a usar a quien menos tú te lo esperas para detenerte y acabar la unción que hay en ti. Porque el Señor ha depositado en todos, Alondra, Lidia, Noah, Katiria, Juan, Antonio, el pastor, Coraima, Ángel. Dios ha depositado una unción en ustedes. Hay un llamado que el Señor le ha hecho en este tiempo. Y que nada detenga lo que Dios ha depositado. Él lo que dijo fue Pero cuando prestamos nuestros oídos, cuando alguien te hable cosas que no proviene de Dios, páralo, enséñalo. No, mis oídos están sagrados, mis oídos están consagrados para la voz de Dios. No puedo escuchar cosas contrarias. Tápatelo. Y si no te quieren hacer caso, muévete. Pero no le permitas que contaminen y endurezcan tu corazón. Porque dice la palabra, si oyereis mi voz hoy, no endurezcáis vuestro corazón. Porque Dios quiere hacer cosas mayores a las que tú te estás imaginando o pensando. Aleluya. Y sigo adelantando porque ya... Mira lo que sucede cuando endurecemos nuestro corazón. Si ignoramos su llamado, vas a provocar calamidad sobre tu vida. Proverbios dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien extendiera la suya, que no atendiera la del Señor, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que temáis. Y te dice, ay María, pero qué malo es el Señor.
El Señor te está diciendo, yo te estoy llamando. Si tú me oyes, si me obedeces, no te va a venir problema, calamidad. ¿Sabe? Calamidad es, usted tiene temores en su vida. Usted sabe que hay algo que a usted le tiene temor, que siempre dice, ay, yo no quiero que ocurra esto nunca en mi vida. No haga eso. Déjalo, nunca lo mencione por su boca, porque el enemigo no puede conocer tu pensamiento, pero sí lo que sale por tu boca. Es un consejo. No lo diga. Pero lo que nos teme, dicen que nos viene también. Pero entonces es cuando lo decimos, lo proclamamos. Pero el Señor dice, si oyes mi voz, si tú obedeces y andas por mis caminos, la calamidad no te va a llegar. Pero si te llega, esto está bien gracioso, porque dice que se va a reír de tu calamidad. ¿Usted se imagina el Señor riéndose de usted? Yo te lo dije. Te está pasando lo que te está pasando porque yo te dije y te llamé y te avisé. No quisiste escuchar mi voz. Entonces, cuando no escuchamos la voz de Dios y sus llamados, trae calamidad. Desechar su voz es despreciar el cielo. ¿Sabes por qué? Porque su palabra dice, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra. ¿Quién era el que estaba amonestando en la tierra? A Jesús cuando estuvo en la tierra. Si no lo escucharon cuando estuvo en la tierra, dice ahí la palabra en Hebreos 12, y no recibieron su amonestación, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. Porque ahora Él está en los cielos y Él nos amonesta a través de su voz. En aquel momento cuando vino no lo quisieron escuchar y fue peligroso porque no conocieron el tiempo de su visitación. El Señor te ha estado visitando y te ha estado hablando. El que habla desde los cielos es Cristo resucitado. Su palabra no puede ser ignorada sin consecuencias eternas. Así que no tienes excusa, no tienes justificaciones para decir que no estás escuchando la voz de Dios. La desobediencia, ¿sabe lo único que va a revelar en tu vida? Un corazón rebelde, endurecido. Porque el Señor le dijo en un momento dado a su pueblo, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Así que cuando tú te niegas a oír, es una actitud de tu corazón de rebeldía y cierras tus oídos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Cuando yo no quiero oír cuando Dios habla, es porque hay rebeldía en corazón que no quiere escuchar la voz de Dios. ¿Cómo tú tienes que reaccionar? Tienes que responder con disponibilidad. Señor, aquí estoy, como hizo Samuel. Moisés, heme aquí. Isaías dijo lo mismo, heme aquí. Y muchos siervos del Señor, cuando escucharon la voz de Dios, dijeron, heme aquí. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús, dice, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Esa es la actitud de escuchar la voz de Dios. Responder con disponibilidad. Lo segundo que tú tienes que hacer cuando escuchas la voz de Dios es aceptar su palabra con humildad. Lucas 1 dice que María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Con humildad. Ella entendió la voz de Dios a través del ángel que el Señor había enviado, que iba a ser la portadora del Hijo de Dios aquí en la tierra, que iba a ser el canal de Dios para traer a su Hijo aquí en la tierra. Y ella lo único le dijo, soy tu sierva. El Señor le habló y ella obedeció. ¿Sabes lo que eso hace? Aumentar nuestra fe, creer en lo que Dios puede hacer, porque nuestra fe tiene que ser demostrada cuando aceptamos la voz de Dios. Cuando tú obedeces la voz de Dios, tú sabes lo que tienes que hacer, es obedecer y actuar, no solamente oír. Su palabra dice, pero sed hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Sed hacedores de la voz de Dios, no solamente oidores, sino hacedores también de ella. Ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Porque muchos han escuchado la voz de Dios, pero han endurecido su corazón. No han escuchado la voz de Dios. Ser hacedor es que yo vivo por esa voz que me está hablando a través de la palabra.
¿Sabes por qué? Hay un momento dado que, bueno, no un momento dado, sino que su palabra, Apocalipsis lo dice, que el Señor le habló a diferentes iglesias. ¿Y tú sabes con qué cerraba cada carta? Cuando le hablaba a aquellas iglesias: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Quién es el Espíritu? La voz de Dios. Cada iglesia era sellada con eso. El que tenga oído, porque a veces tenemos oído, pero no escuchamos la voz de Dios. ¿Y tú sabes qué? La voz de Dios va a traer paz sobre tu vida. No va a traer confusión. Cuando Dios te habla, tú vas a sentir esa paz. Si tú sientes un poco de confusión, no como el joven rico, que era que no quería, porque era que su corazón estaba en otras cosas, pero si te crea confusión, porque yo sé que hay veces que hay falsos profetas que se han levantado, y lo dice tu palabra, es que no lo veo, está ahí, pero estoy adelantando para avanzar. Se levantarán voces contrarias aún también dentro de la casa de Dios, falsos profetas. Si una palabra no está filtrada, la voz de Dios a través de un profeta no está filtrada, porque me toca a mí educarlos a ustedes como iglesia, como guía de ustedes que soy. Si no está filtrada por la palabra y a ti te trae tanta confusión, tú tienes que pesar esa palabra, porque también la palabra dice que pesemos las profecías a ver si provienen de Dios. Yo la tengo que pasar por el filtro de la oración y de la palabra, porque hay mucha gente que se levanta y trae confusión. Tenemos que conocer bien la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. No endurezcáis tu corazón, porque la voz de Dios se alinea con su palabra, y lo último que la voz de Dios hace es que siempre va a glorificar a Cristo. La voz de Dios siempre va a glorificar a Cristo y no al hombre. Aquel que te hable en su nombre no es la voz de Dios. Siempre la voz de Dios va a ser para glorificar a Cristo. Y esa voz te va a producir obediencia y no solamente emoción. Porque hay muchos viviendo de una palabra por emoción. El Señor te dice que voy a hacer, qué bueno que va a hacer. Eso lo sabemos, que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Pero a veces nos dejamos solamente quedar en la emoción cuando tenemos que obedecer la voz de Dios. Si yo me quedara, poniéndome por ejemplo, cuando Dios me habló que vas a pastorear, lo digo por experiencia propia. Yo he visto muchos ministros de Dios que Dios le habla, vas a pastorear. Todavía están sentados y no han salido a pastorear. ¿Saben por qué? Porque la voz de Dios es activa. Te dije que no es pasiva. La voz de Dios produce fruto. Yo tuve que escuchar la voz de Dios y accionar y obedecer esa voz. Abraham salió y se convirtió en padre de multitudes, sin tener nada cuando escuchó la voz de Dios. Por eso nosotros caminamos en confianza. Puede haber momentos donde esté la iglesia acá, y puede haber momentos en que la iglesia esté acá. Usted me entiende, ¿verdad? Que haya muchos, que haya pocos, porque esto fluctúa. Pero yo le he creído a una palabra. Yo no camino por hombres, yo camino por la voz de Dios. Dios seguirá añadiendo los que tienen que ser añadidos en el tiempo, pero yo tengo una visión que el Señor me dio sobre la casa, y esa visión se comparte con ustedes. Se sabe que es que tenemos que evangelizar, llevar la palabra, seguir buscando las almas. Pues nuestra misión es seguir actuando conforme a lo que el Señor habló, porque yo no me puedo sentar a esperar. Yo tengo que actuar. Si el Señor te dijo, yo tengo esto para ti, tú tienes que caminar en pos de eso, porque van a haber puertas que se van a abrir, y si tú no estás actuando, ¿cómo vas a entrar a la promesa de Dios? Tenemos que obedecer, no solamente una simple emoción, porque qué lindo que te digan, tienes este ministerio, tienes este llamado, pero no actúo,
no me preparo, no camino, no me formo, no. O sea, esto conlleva sacrificios. Así que tenemos que nosotros también actuar y prepararnos. Usted sabe que su pastora sigue preparándose. Yo sigo estudiando. Yo no me quedo sentada. O sea, yo estoy formándome. También como yo los ayudo a ustedes, yo también necesito formación. Yo tengo mis pastores a quien darle cuenta. ¿Me entienden? Esto es una cadena. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, tenemos que actuar. No nos podemos quedar quietos, tenemos que obedecer, porque Él va a guiar tus pasos. No puede haber incredulidad. Ay, es que eso se ve muy difícil. El Señor lo dijo y el Señor lo hará. Él dijo que íbamos a construir, que íbamos a levantar su casa, ¿verdad? Él traerá la provisión. Yo camino por fe. Yo no puedo mirar lo que está en la cuenta. Eso también nos enseñaron el fin de semana. Yo no puedo sentarme a esperar que llegue. No, va a llegar porque estoy caminando en fe. En la voz que me dijo, hazlo, camina, confía, obedece. El dueño de la obra soy yo. No somos ni el pastor ni yo. El dueño de la obra es el Señor. Y Él hace lo que quiere hacer en medio nuestro. Así que la voz de Dios tampoco te va a traer condenación, sino convicción. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te llama a arrepentimiento. Él no te está acusando. No, Él te va a llamar con cuerdas de amor. Pero tú decides si quieres escuchar la voz de Dios. Ponte de pie. Así que concluyendo lo que el Señor nos ha hablado hoy, y quiero que te lo lleves en tu corazón, quiero que lo analices, que lo estudies, que reflexiones en tu casa, saca tu tiempo, lo que pueda. Esta palabra siempre se queda grabada en las redes. Busque, escúchela de nuevo si usted puede, analícela, cómasela, estúdiela. Y cerramos con esto, porque la voz de Dios no es un lujo, es una necesidad para tu vida. Te repito, la voz de Dios no es un lujo. La voz de Dios es una necesidad. Juan 10:27 que nos muestra que el verdadero discípulo oye, reconoce la voz y lo sigue. En Hebreos 3:7-8 nos advierte del peligro de no escuchar la voz de Dios, ignorarla y endurecer el corazón. Dios sigue hablando, iglesia. Dios sigue hablando hoy por su palabra, por su espíritu, por todo lo que nos rodea, por sueños, visiones, por la voz de tus pastores, por la voz de tus líderes. ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a oír? ¿Estás escuchando la voz de Dios? Porque aun cuando la escuches no es suficiente, tienes que obedecerla. Tienes que caminar en pos de ella. Escuchar a Jesús implica dejarlo todo y seguirlo. Cueste lo que te cueste. Cueste lo que te cueste. El que escucha, obedece. El que escucha, lo sigue. Nunca vuelves a ser el mismo. Si tú dices escucharlo, nunca vas a ser el mismo. Pero el que endurece el corazón se queda lejos de la promesa que Dios le ha hablado. Hoy es el día de oír la voz de Dios. Así que no endurezcas tu corazón y síguelo. No endurezcas tu corazón y síguelo. Vuelvo y te repito, el que no escucha la voz de Dios e ignora, está siendo rebelde, endureciendo tu corazón, y no solamente eso, te estás alejando de tu promesa. Padre, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias por tu palabra preciosa, Señor, por tu mensaje, por tu revelación, por lo que tú siempre hablas a través de cada mensaje, Señor. Señor, yo te pido en esta hora, Señor, que si hay alguien, Señor, que ha escuchado tu voz,
Padre, que comiences a trabajar en ellos y que ellos puedan entender la importancia de obedecerte, Señor. Llevas tiempo hablando, llevas tiempo llamando, llevas tiempo tocando la puerta de muchos corazones, Señor. Porque tú quieres tener esa relación con ellos. Que ellos comiencen a escucharte claramente, que comiencen a entenderte, Señor, que ellos puedan reconocer tu voz y comiencen a seguirte, dejándolo todo, creyéndote a ti, Señor amado, despojándose de todo, Señor, tomando su cruz cada día, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cada día trae su propia cruz, trae sus propias cosas. Lo que el Señor te está diciendo es: toma lo que llega cada día, no importa lo que llegue, tómalo, cárgalo, porque lo tienes que cargar. Pero no dejes de seguirme. Te está hablando. Su voz te lo dice. No importa lo que se presente cada día. Tómalo, sígueme, escúchame, acuérdate, te hablé, hay una palabra, he hablado sobre tu casa, he hablado sobre lo tuyo. Oye mi voz, sígueme. Si eres mi oveja, si eres mi discípulo, tú conoces mi voz. Tú sabes que yo te estoy hablando. Tú sabes lo que tienes que hacer. Sígueme. Y lo lindo de esto es que como conoces la voz de Dios, Él te conoce a ti. Él sabe quién tú eres. ¿Y sabes qué? Eres su hijo y su hija amada. Eres su hijo y su hija amada. No te dejes engañar por el enemigo. Saca todo espíritu de estupor. Padre, en esta hora yo clamo, Señor. Padre, voy delante de tu presencia. Y si hay un espíritu de estupor, Señor, que se ha querido levantar en este lugar, Padre de la gloria, algo contrario para tapar y no escuchar tu voz, cancelamos, atamos, derribamos en el nombre poderoso de Jesús lo que se ha querido levantar. Tú nos has dado autoridad y poder, Señor. Y hoy hablamos en tu nombre. Hoy hablamos de todo espíritu contrario. Cae al suelo. Lo atamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tú nos has dado autoridad, Señor. Esta es tu casa. Y todo espíritu contrario, Señor, que se ha querido levantar para levantar desánimo, para traer cansancio, para traer derrota, Señor, lo atamos, lo cancelamos y lo echamos a lo más profundo, Señor Jesús. Y que no vuelva a salir, Señor, de ese lugar. Dice que lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos. Y en esta hora, Padre, yo te pido, yo declaro, yo te pido en esta hora, Señor, y desatamos tu obra en este lugar, tu Espíritu Santo tocando cada vida que entra, que pasa por este lugar, que oye desde este lugar tu voz. Declaramos, Señor, que tu voz se expande sobre este lugar, Padre de la gloria. Declaramos tu bendición, tus ríos de agua viva fluyendo en este lugar, Señor. Trayendo libertad al cautivo, Señor amado. Trayendo sanidad al enfermo, Señor. Padre, porque tú nos has dicho y nos has dado la llave para declarar sanidad sobre los enfermos. Y los enfermos serán sanados, dice tu palabra. Tú nos has dado la llave, Señor, creyendo en tu nombre, Padre de la gloria, que toda enfermedad, Señor, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Porque es tu voluntad, porque tú quieres, Señor, porque tú entregaste tu vida. Y dice tu palabra que por tus llagas fuimos todos curados, no algunos, Señor. Dice que todos somos curados, Señor, en ti, por tu llaga. Todo aquel que cree, toda incredulidad, Señor, yo la echo fuera en el nombre de Jesús. Todos aquellos que no quieren creer, Padre, ese espíritu de incredulidad, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús, Señor.
porque tú nos has llamado, Señor. Tú nos has hablado, Señor. Impondremos manos y los hombres y mujeres serán libertados, Señor. Hombres y mujeres serán libres, Señor. En tu nombre, Padre. Serán sanados, Padre de la gloria. Serán sanados, Señor. Tú sabes que hemos clamado. Tú sabes, Señor, que te hemos pedido, Señor amado. Y aquí habemos gente que te creemos, Señor. Padre, y en esta hora, Señor, yo envío tu palabra. Envío tu voz de sanidad, aún a la distancia, a aquellos que no se encuentran aquí, Señor. Padre, declaramos sanidad, sanidad sobre cada cuerpo. Padre, sobre Noah, siempre te lo hemos pedido, Señor. Padre, sobre tu Hijo, mi Dios amado. Te creemos a ti. Para ti nada es imposible, Señor. Hemos aprendido a escuchar tu voz. Hemos aprendido a creer en tu voz. Y te creemos, Señor, que tú lo puedes hacer. Porque es tu voluntad, Señor. Como dijo aquel, Señor, si quieres, sáname. Y el Señor le dijo, si quiero sanarte. La voluntad del Señor siempre ha sido sanarnos. Pero está en si creemos en Él. Padre, creemos en ti. Padre, declaramos un lugar, Señor, donde tus señales, Señor, tus señales, tu voz, Señor, tu voz, tus milagros, tus señales, tus prodigios, Señor, saldrán de este lugar, Padre de la gloria. Marcarán cada vida, Señor, en este lugar. Tú nos has plantado, Señor, con una misión y una visión sobre este lugar, Padre. Y te creemos a ti. Las tinieblas hoy retroceden porque la voz de Dios está en este lugar. La voz de Dios se ha levantado en este lugar, Señor. Yo te creo a ti, Señor. Yo te creo a ti y verán mis ojos lo que hemos clamado. Verán mis ojos y mis oídos escucharán por lo cual hemos clamado, Señor, a ti. Este lugar será fuente de bendición, Señor. Fuente de bendición. El enemigo se equivocó. Se equivocó con esta casa. Se equivocó con este lugar. Se equivocó con cada cosa que ha querido levantar en contra de tu casa. Que se prepare porque el enemigo va a tener que retroceder. Ya está retrocediendo porque el Señor y la voz de Dios se ha levantado en este lugar. Hay vidas que saben que Dios lleva hablando a tu vida y es tiempo de correr a esa voz. Es tiempo de hacerle caso a la voz de Dios. Dios lleva tiempo llamándote, hablándote, diciéndote: te estoy llamando. Abre la puerta, escucha mi voz. El tiempo se acaba. No sabemos hasta qué tiempo nosotros tenemos aquí en la tierra. Por eso constantemente Dios está llamando a que te acerques a Él. Padre, te doy gracias, Señor. Y como te dije, este lugar, Señor, es casa de Dios y puerta del cielo. La voz tuya está en este lugar. La voz tuya es la que nos dirige. La voz tuya es la que nos direcciona, Señor. La voz tuya, Señor, es la que nos guía, Padre. Eres tú, Señor, el dueño de este lugar. Y toda cosa contraria que se quiera levantar queda anulada, cancelada y atada. Porque será lugar de bendición, fuente de gloria. Ventanas serán abiertas desde los cielos para que la gloria de Dios comience a descender sobre este lugar y sobre cada vida. Sanidades, Señor, prodigios y señales para tu gloria, Señor, para que todavía aquellos que no creen puedan creer y lleguen a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso, iglesia, al Señor. No ignores la voz de Dios. No ignoremos la voz de Dios. Dios sigue hablando. ¿Lo oyes? Dios sigue hablando. Dios bendiga cada vida.